Yo soy hijo, mi padre era militar, yo vivía en Algeciras, y mi padre estaba empeñado en que yo siguiera siendo militar y me fuera a la Academia General de Zaragoza para ser militar. Pero a mí aquello de ser militar no me gustaba nada. Cuando terminé el bachiller, pues en lugar de irme para Zaragoza, eh, decidí meterme a cura, ¿eh? Cura en aquellos tiempos yo no era especialmente religioso, ni mis padres ni nada, pero lo normal, ¿no? Pero parecía que era una manera de ayudar a los demás, de tener una vida un poco más digna que aquello de ser militar, que yo veía a mi padre y digo, a mí no me gustaría militares franquistas aquellos tiempos, lo que hacía es estar en la sala bandera tomándose mucha cerveza y de vez en cuando pues un desfile, de vez en cuando una... Total, me fui al seminario. Entonces en el seminario me encontré con... Bueno, yo cuando entré en el seminario todavía era obispo de Cádiz, un señor que era un carca enorme. Lo que pasa es que justo al año de estar yo en el seminario murió. Y entonces empezaba el concilio. Y entonces entró como obispo de Cádiz una persona, Monseñor Añovero Ataún, que era un obispo que creía en Dios y que creía en la utopía de Jesús de Nazaret, una cosa que puede parecer hasta extraña, ¿no? Pues esta gente se dedican a otras cosas, pero no se dedican a... Y sin embargo, Antonio Añovero, siendo un navarro y de mentalidad un poco tradicionalista y tal, pues un hombre que tenía un corazón abierto y que empatizaba con cualquiera y que le molestaba el sufrimiento de la gente y que un hombre bueno en el mejor sentido de la palabra y creyente en Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces este hombre pues cuando yo entré en el año 63 o por ahí, era justo cuando estaba empezando el Concilio Vaticano II, ¿no? Entonces el Concilio Vaticano II fue una revolución porque el Papa Juan XXIII decidió que ya estaba bien de vivir del Concilio de Trento y del Concilio Vaticano I, que ya estaba bien de la Edad Media y de tal, y que había que abrir las ventanas de la iglesia para que entrara aire fresco y tal, ¿no? Entonces el concilio, y había mucha gente que estaba en esa óptica. No, por cierto, la iglesia española. La iglesia española estuvo siempre a la contra, salvo casos como este que he dicho, de Monseñor Añovero y poco más, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues en el seminario hubo un cambio también. Monseñor Añovero quitó a la gente reaccionaria que estaban dirigiendo el seminario y metió a gente joven. Entre ellos metió a un sacerdote que era Alfonso Castro, que era una persona que estaba en contacto con la JOC, Juventud Obrera Católica, y que era un hombre popular y que después, al poco tiempo, después de ser formador en el seminario, él mismo fue cura obrero y se ha jubilado como cura obrero, todavía vive afortunadamente, aunque el hombre está ya un poco pachucho, pero ha trabajado con gente que salía de la cárcel y con, en fin, y un hombre extraordinario, ¿no? Entonces este hombre nos metió a alguna gente que habíamos entrado al seminario, no de niños, sino ya relativamente mayores, con 16, 17 años, pues nos llevó a barriadas obreras, nos llevó a tener que tuviéramos contacto con jóvenes trabajadores y con jóvenes de barriadas obreras. En ese clima empecé yo a ver otro mundo el que yo había visto en casa de mis padres, en la mediana alta burguesía de Algeciras, ¿eh? Mi padre. Entonces yo empecé a descubrir otro mundo de gente que lo pasaba mal, que sufría, que ganaba una miseria, que no tenía derechos, que, en fin, que empecé a conocer a ese tipo de gente, ¿no? Y ese tipo de gente, y gente que quería luchar por mejorar las cosas, ¿no? Había un seminario de vocaciones tardías, le llamamos El Salvador, había un seminario de estudiantes latinoamericanos que estaban estudiando teología aquí en España, y había gente con otros aires, con esa gente nos conectamos nosotros, ¿no? Y entonces, pues, por una parte, vivimos y seguimos profundizando lo que he dicho antes de relación
con la gente de abajo y tal, pero además leímos la Teología de la Liberación de Gustavo Gutiérrez, el primer libro que desencadenó el estudio de la Teología de la Liberación. Conocimos las comunidades cristianas populares de base en Brasil y en algunos sitios de Latinoamérica, y otra manera de vivir el cristianismo, y avanzamos por esa línea. Todos los veranos, a partir de entonces, pues yo, en lugar de irme tranquilamente a mi casa con mis padres a descansar 3 meses de vacaciones, pues lo que hacíamos algunos, y yo entre ellos, era irnos a trabajar, ¿eh? Con eso tuve yo mi primera experiencia de trabajo manual, trabajo físico y trabajo tal. Por ejemplo, un verano estuve trabajando en la fábrica de San Carlos, en San Fernando, por cierto ya cerrada por desgracia, que fabricaba motores para barcos y otra serie de cosas. Estuve trabajando en la construcción, en Algeciras, en obras de la construcción, de albañil. Fue la primera vez que me salieron callos en las manos, porque eso del pico y la pala no lo había visto en mi vida. Y además me pusieron a abrir una zaja junto con un grupo de gente de Vejer, todo de 40, 45, 50 años, casi calvo y con cara de tal, pero que tenían una habilidad con el pico y la pala. Y yo, jovencito, con 22, 21 o 20 años, que en teoría tendría que ser, en cuanto que di cuatro picotazos en el suelo, el pico rebotaba porque era un suelo duro, y a mí me empezaron a salir llagas en las manos, bojas, y me decían, chaval, tú esto no lo has hecho nunca. Yo nunca. Pues, méate porque eso es bueno para... Pero el encargado me vio y me dice, tú esto no es para ti, tú esto no lo has hecho nunca, venga. Y me pusieron de ayudante de encofrador. Total, que estuve 2 veranos trabajando de albañil. Cuando yo terminé mi estudio de teología, antes de ordenarme sacerdote, yo quería tener una profesión, y por lo tanto yo, junto con otros seminaristas que habíamos hecho ese proceso de trabajar durante todos los veranos, y en colaboración con algunos formadores, como el padre Alfonso Castro y algún otro, pues nos decidimos venirnos a Puerto Real, que aquí había trabajo de sobra. Hablo el año 71. Aquí había trabajo en astillero de sobra, nos lo dijeron y lo sabíamos, y entonces pues decidimos venirnos a Puerto Real aquí a trabajar, a aprender un oficio, aunque aquí hay una escuela de formación profesional en Puerto Real muy, muy interesante, con mucho, pero la manera de aprender el oficio normalmente antes era empezar a trabajar y que el oficial te fuese ayudando un poco y te fuese enseñando, te fuese orientando, y tú en la práctica, ¿no? Efectivamente, pues vinimos aquí, yo a la semana de estar viviendo en Puerto Real, junto con un sacerdote también, progresista y padre Troya, que todavía vive, padre Troya en Magallanes, y que también un poco en la provincia de Cádiz era uno de los sacerdotes punteros en la línea esta nueva, ¿no? Pues entonces nos vinimos a trabajar aquí. A la semana de estar yo viviendo en Puerto Real ya encontré trabajo en Castilleros. Me dijeron, tú vete allí y si te dicen que si tú di que tú eres ayudante, que tú eres mixto. Mixto significa que tú manejas el soplete oxiacetilénico para cortar y que tú manejas la pinza de soldadura para soldar. No para hacer una soldadura por largo, sino para dar una puntadita y dejar los hierros o los aceros en la postura que tienen que estar según plano, y después viene el soldador ya y la hace por largo. Mi profesión fue herrero, montador, armador, se llamaba, ¿no? Entonces, pues efectivamente, yo vine a pedir trabajo, coincidió que venía también a pedir trabajo un chaval que era oficial, y entonces, pues, me dijeron, bueno, ¿tú sabes? Sí, yo soy mixto. Digo, oye, al que me lo dijo, digo, yo no tengo ni idea. Y dice, no te preocupes, tú di que tú sabes. Ya saben que tú no sabes, pero ya aprenderás. Total. Sí, yo sé puntear, yo sé cortar. Vale. Ponte con el oficial, venga. Ve, recoge el mono, recoge los guantes, recoge la ropa, dale tus papeles al oficinista y te vienes para trabajar aquí. Y así empecé a trabajar. Lo primero que le dije al oficial, oye, picha, que yo no tengo ni idea de esto. No te preocupes, yo te enseño enseguida. Entonces, efectivamente, poco a poco me fue enseñando a cortar con el soplete, a puntear,
Y oye, tráeme la herramienta, oye, ve al paño por un gato, no sé qué, oye, empuja aquí, oye, ya fui aprendiendo el oficio. Hasta tal punto, había tanto trabajo en aquellos tiempos. Recuerdo que estábamos haciendo unos barcos para Irak, y eran el Rumaila, el Ararat, el Kirkuk, que luego yo he aprendido por las guerras y cosas estas, que eran ciudades de allí. Bueno, pues unos petroleros para ellos se hicieron aquí, ¿eh? Y fue donde yo empecé a trabajar. Bien, entonces, pues claro, como tú comprenderás, aunque yo había trabajado los veranos, pero eso o sea, al principio aquello fue terrible. O sea, porque trabajamos 12 horas, dos turnos de 12 horas, en turno de mañana y en turno de tarde-noche, 12 horas seguidas, ¿no? Y además un trabajo, el que me tocó a mí, era exigente físicamente. Tenías que estar trabajando en postura incómoda, tenías que cargar con peso, tenías que hacer esfuerzo con un macho golpeando unas cuñas, en fin, porque el acero es resistente y no se para tú forzarlo a ir donde tiene que ir, se resiste y tiene que hacerlo con fuerza bruta, ¿no? Bien, pues entonces los primeros meses aquello me resultó... Ni yo estaba físicamente preparado para... Era un estudiante con 23 años, recién salido de una licenciatura, y yo no había trabajado nada más que unos meses en verano, pero poca cosa. Entonces, pues... yo te tenías que levantar a las 6 de la mañana. Por cierto, he seguido trabajando, levantándome de las 6 de la mañana hasta que me he jubilado hace poco, ¿no? Entonces, 30 y muchos años levantándose a las 6 de la mañana, tiene guasa, ¿eh? A las 6 de la mañana, desayunar rápido, coger el autobús, ir al astillero, cambiarte de la ropa por el mono. Entonces, cuando yo empecé a trabajar, yo digo, esto es insoportable. O sea, tú lo único que haces en la vida es trabajar. ¿Merece la pena que yo dedique mi vida nada más que a trabajar? Pues tú trabajabas y llegabas, claro, jornada continuada, llegabas a tu casa a las 4 de la tarde, comías y te tenía que hacer una fiesta, porque si luego te levantabas a las 6 de la mañana y luego por la tarde pues no tenías ganas de nada y cenabas y te acostabas. Digo, ¿esto merece la pena? Pero mi respuesta es, oye, eso es lo que hacen los trabajadores, es lo que hacen los jóvenes. Si yo me quiero encarnar, si yo quiero vivir como viven los trabajadores, pues tengo que asumir las condiciones, ¿no?, de vida de los trabajadores. Y decidí que seguir tirando para adelante, ¿no? Claro, cuando ya pasa un año, pasa un año y medio, tú ya el oficio lo manejas. Entonces, tú haces la mitad de esfuerzo que cuando no sabes, porque sabes truquillos, sabes cosas, y en fin, y sabes descansar entre un rato malo de trabajo y otro. Total, que ahí empecé yo a trabajar. Tengo que decir que en la provincia de Cádiz llegamos a ser, en esa época, pues 22 curas obreros. 22 curas obreros en una diócesis pequeña y de poco religiosa como la de Cádiz-Ceuta, que podía haber unos 120, 130 sacerdotes, pues un 22% son muchos sacerdotes. O sea que había un ambiente que favorecía en toda España, pero en la provincia de Cádiz muy especialmente, ¿no? Igualmente también había otros sacerdotes que estaban en parroquias obreras, en Puntales, en el Cerro del Moro, etcétera, ¿no? Mi parroquia era la fábrica, y mi parroquia era el barrio en el que vivía, no el templo. Bueno, después me ordené, cuando ya llevaba yo 5 años trabajando, me ordené. Por cierto, me ordené un mes después de muerto Franco. Parece hecho a propósito, como diciendo, no me ordeno hasta que no muera el dictador. Porque yo ya me había ido implicando, además, en la clase obrera, yo descubrí que había mucha gente conformista y mucha gente atemorizada ante la represión, pero que había alguna gente que era capaz de luchar contra aquello, ¿eh? Yo, los que me encontré, había alguna gente de uso, gente de comisiones, gente del Partido Comunista. Hablo en los años, principios de los años 70, ¿no? Entonces había sacerdotes obreros que preferían no implicarse partidistamente, por decir, pero yo opté por comprometerme en organizaciones obreras. Entonces me metí
y me metí en las incipientes comisiones obreras ilegales y después me metí en el Partido Comunista. La lucha obrera aquí empezó más tarde, porque de alguna manera había un trabajo fijo, no es lo mismo que en el campo, que se trabaja un mes, después de 2 meses no, otros meses sí, y en medio tiene que estar tú cogiendo pajaritos, cogiendo espárragos y malviviendo. Aquí era un suelecito estable y continuo y fijo, no era muy grande, pero era continuo, ¿no? Entonces, aquí en la industria había, en comparación con lo que había en los pueblos alrededor y tal, había un nivel de vida un poquitín mejorcito, ¿no? Y además las empresas públicas eran muy paternalistas, ¿eh? Astillero de Cádiz, Astillero de Portugal, los Astilleros de Bazán, lo eran todos aquí, pero todo quiere decir que había economatos para los trabajadores, que podían comprar más barato y pagando, se lo descontaban en nómina poco a poco. Y había cooperativas de vivienda ayudadas por astilleros y en plan de cooperativa de trabajadores astilleros que construían su vivienda. En Puerto Real hay 3 o 4 o 5 pues barriadas enteras hechas en plan de cooperativa, apoyados en astilleros, ¿eh? Y había hasta la feria. La única caseta importante que había en la caseta, en la feria, era la caseta de astillero, ¿eh? Quiero decir, y además el que era hijo de trabajador de astillero, sabía que su hijo, a poco que estudiara, podía ir a las escuelas canteras y luego entrar fijo en la empresa, ¿eh? Con lo cual la empresa muy paternalista y la gente como muy agradecida o un poco agradecida al astillero. Los salarios eran malos, había un nivel de seguridad ínfimo. Cuando yo entré había un promedio de 2 accidentes mortales al año. Es decir, que un año morían 4 porque explotaba un tanque porque no lo había degasificado lo suficiente y al encender un soplete y morían así cerrados 4. Y otro año pues se caía un andamio porque los andamios eran de madera atados con unas cuerdas, ¿eh? Y entonces como se trabajaba con soplete y con pues aquello echaba arder y echaba humo y cuando venía el turno siguiente pisaba una tabla que ya se había roto y aquello hacía billarda y te caía tú de 20 metros de altura, ¿no? O te quedabas pegado con el grupo de soldadura, que estaban los cables medio, algunos despellejados y tal, y todo, pisaba, cuando llovía, se trabajaba a la intemperie, y llovía con los pies mojados, pisaba en un cable, te daba un latigazo y te quedaba electrocutado, ¿no? Es decir, las medidas de seguridad eran muy malas, ¿no? Entonces había gente que peleaba contra eso, que empezaba a pelear contra eso, y cogían el método de comisiones obreras, que contra la dictadura fue el que mejor se adaptó a la lucha en la clandestinidad, procurando combinar lo legal con lo ilegal. Lo legal, porque intentamos controlar el sindicato vertical, que era cualquier cosa menos un sindicato, que ya era una broma, pero era el que oficialmente existía. Entonces, en las elecciones que había en las empresas, la Comisión Obrera presentaba a su gente, que normalmente eran los más combativos, y normalmente eran los que salían porque los compañeros sabían que eran de Comisión Obrera, eran los mejores. Y entonces el sindicato vertical empezaba a estar copado por la parte de abajo por comisiones obreras, ¿no? Y por una parte negociaban como sindicato vertical, por lo legal, pero por otra parte convocaban las concentraciones, las manifestaciones y la huelga por lo ilegal. Yo he vivido toda mi vida mi fe y mi cristianismo y mi sacerdocio, lo he vivido en este ambiente que te estoy diciendo. Por una parte, ambiente religioso, ¿no? Ambiente de curas obreros, con lo que he estado coordinado toda mi vida y sigo estando coordinado. Nos vemos una vez al año los curas obreros que podemos y tal. Y por otra parte, comunidades cristianas populares, aquello que decía yo antes, de las comunidades cristianas populares que nacieron en Latinoamérica, también se implantaron en España, ¿no? Entonces, y cristianos por el socialismo. Este ha sido el ámbito donde yo he desenvuelto mi fe, ¿no? y mi sacerdocio. Entonces,
Claro, eso contrasta, o sea, esa manera de vivir la fe contrasta mucho con la iglesia oficial y contrasta con una estructura de iglesia que en España, salvo unos pocos años donde hubo una reacción al franquismo y después con el obispo ese, con el cardenal, con Tarancón, ahí hubo un alejamiento del régimen, y hubo, con el Vaticano II al principio hubo pero vaya, en general la Iglesia española ha sido siempre muy reaccionaria, ¿no? Ya apoyó el golpe de Estado del general y lo declaró cruzada y se aprovechó, durante todo el régimen se aprovechó de ser el garante y el que respaldaba a Franco para aumentar sus privilegios de una manera enorme, ¿no? Y era una iglesia muy apegada al poder, muy apegada al dinero, muy apegada a tal, ¿no? Y muy reaccionaria moralmente, ¿no? Claro, el ambiente que yo vivía era todo lo contrario a eso. El ambiente que yo vivía era todo lo contrario a eso. Es decir, Jesús de Nazaret fue un profeta que tuvo un mensaje fundamentalmente de amor, de paz, de solidaridad, de fraternidad. Lo importante no es el pecado, lo importante es el amor y la solidaridad, ayudarnos unos a otros, especialmente al que más sufre, y ese es el reino de Dios. El reino de Dios es una sociedad donde no hay los de arriba y los de abajo, sino todos somos iguales, y donde florece la fraternidad y el amor, ¿no? Esa era claro, eso contrasta mucho con el ambiente que había y que hay, bueno, el Vaticano, que es un Estado lleno de poder, lleno de riqueza, con unos cardenales, unos señores que se visten de rojo, una cosa que esto parece carnaval, ¿no? O sea, que unos señores se digan cristianos, dirigentes, y se vistan de colorado, y unas capas púrpuras y unas cosas propias de los príncipes del Renacimiento, pero no propias de Jesús de Nazaret, los pescadores que estuvieron con él, y es todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues claro, ahí hay un choque tremendo. Yo creo que lo mejor que podía hacerle... Hombre, este Papa yo parece que, igual que Juan XXIII, abrió un poco la ventana, intentó cambiar la cosa, después hubo una reacción tremenda, una reacción a la contra. Primero Pablo VI, que estuvo duditativo, pero después vino Juan Pablo II y después vino Ratzinger, que lo que hicieron fue todo lo contrario, ¿no? Cerrar el Vaticano II, declararlo extinto, condenar la teología de la liberación, condenar a las comunidades cristianas de base, el cristianismo cristianos por socialismo, condenarlo todo, y aquí lo que hace es muchas catequesis, muchas primeras comuniones, aunque después niños ya no comulgue más, pero lo tenemos tal, ¿no? Entonces, pues, lógicamente, yo creo que tú me preguntas qué me parece a mí. Me parece a mí que lo de Jesús de Nazaret y los primeros cristianos, y los cristianos que a lo largo de la historia han ido cogiendo su línea, que ha habido también, la teología de la liberación, y un ejemplo de ello. Fíjate tú que Rockefeller hizo un célebre informe donde decía que el peligro en Latinoamérica no era el Partido Comunista ni las ideas comunistas, sino que el peligro era las comunidades cristianas populares y la teología de la liberación, que eso es lo que había que cargarse, ¿eh? Y de hecho se lo cargaron, claro, con la ayuda del Vaticano, claro. Entonces, agua y chocolate, o sea, aceite y agua no se mezclan, ¿no? Entonces yo me considero cristiano porque me considero seguidor de Jesús, porque la utopía de Jesús me parece que es genial, ¿eh? Por otra parte, he participado yo en el diálogo cristiano-marxista. Me parece a mí que la utopía marxista y la utopía de un mundo donde no haya clases sociales enfrentadas, la utopía de la igualdad que predica del socialismo y el comunismo, me parece que va en la línea de Jesús. Creo que la línea de Jesús va más lejos todavía, porque eso que dice Jesús, de que hay que amar incondicionalmente, hay que amar hasta al enemigo. Hombre, a eso no llega el marxismo, ¿no?
Y eso es una utopía muy difícil de hacer, pero como utopía y como proyecto y como perspectiva me parece extraordinaria para el ser humano, para que pueda avanzar y pueda civilizarse el ser humano, reprimir las violencias, reprimir las insolidaridades. Pues me parece extraordinario y me sigue pareciendo extraordinario, y por eso me pregunté y te lo digo, y por eso yo sigo predicando, no queriendo convencer a nadie, pero diciendo yo creo esto, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo otro, con el boato, con el Vaticano, con los obispos, con las curias, no tiene nada que ver, son dos cosas distintas. Esto viene de la Edad Media, de cuando la Iglesia era poder, porque los cristianos pasaron de ser perseguidos a ser perseguidores. Cuando Constantino decide que la religión oficial del imperio sea el cristianismo, pues los cristianos que habían sido echados a los leones y a tal, se convierten ahora en los perseguidores del que se sale de la ortodoxia y empiezan a quemar herejes, ¿no? Y así, y la Edad Media no digamos ya, ¿no? No digamos ya. Y cuando hay un intento de reforma, de volver a los orígenes, por ejemplo, el tema de Lutero, pues viene la contrarreforma, es decir, que ni hablar, aquí estamos en la Edad Media, ¿no? Entonces, pues me considero dentro de la Iglesia creyente en Jesús y de la Iglesia creyente en el Evangelio de Jesús, y por supuesto, ¿no? Y en la frontera, en el límite, porque yo no quiero romper con nadie ni nada, ¿no? Me quieren expulsar, que me expulsen ellos, yo no me quiero ir, ¿eh? Y quiero que esta Iglesia se convierta, que por cierto, el Papa actual me parece que está diciendo cosas que van en la línea correcta de lo que yo pienso, que por cierto la Iglesia española no le hace ni caso, porque cuando el Papa, entre otras cosas geniales, dice que todas las parroquias, que todos los conventos de monjas y de frailes deberían acoger por lo menos a una familia de refugiados que vienen huyendo de una guerra, cuando el Papa dice, orienta a eso, pues en España silban y miran para otro lado y dicen que tururú, ¿eh? Y son muy pocas los obispos o las parroquias que han dicho vamos a acoger refugiados, vamos a apoyar a los inmigrantes, muy poco, contado con los dedos de una mano, ¿no?